Bien, buen día para todos. Vamos a continuar con el trabajo de perspectiva cónica central. Les recuerdo, en el último video tratamos sobre el sistema diédrico con perspectiva cónica central. El método que utilizamos se llama el método directo. Ustedes habrán podido dar cuenta que, tomando como base este ejercicio, va a ser muy complicado el hecho de que para hacer una perspectiva interna o externa usted tenga que dibujar acá o tener pegado lo que sería la planta arquitectónica de un primer piso o un segundo piso, y aquí tener el corte de fachada, el corte alzada. Se necesitaría pues una mesa muy grande para pegar los dos planos y desarrollar este método. Por eso el método es mucho más aplicable a lo que serían volúmenes. Yo quiero que entiendan una situación en el trabajo de perspectiva. Imagínense el proyecto que tenga esta forma general, es decir, la forma de un cubo. No es la perspectiva para poder sacar detalles, por ejemplo, de un edificio, ¿cierto?, que tenga esta forma. Por ejemplo, el auditorio del edificio inteligente de Medellín de empresas municipales es un cubo. Basado en este esquema, de esta perspectiva, de esta forma general, se toma más adelante para desarrollar a mano, así como lo estoy haciendo aquí, tomando este esquema, desarrollar a mano todas las características del volumen, ¿sí?, cualquiera que sea, lo que quiera representar. Por ejemplo, puede ser un banco, ¿cierto? Aquí pueden ir las patas. Bueno, esa es la idea: desarrollar primero un esquema general del volumen del proyecto para luego trabajar a mano sobre ese esquema las características de ese proyecto. Bien, continuando entonces con el proceso, vamos ahora a trabajar lo que se llama también con el sistema diédrico. Recuerden qué significa diédrico y qué tipo de proyección tiene. Vamos a hacer entonces una perspectiva cónica central, pero esta vez vamos a utilizar un método que se llama el método por medición. Este método ya no necesita tener una superficie limitada o grande o extensa. Basta que tenga usted un papel de cuaderno, incluso puede dibujar un edificio completo dentro de él, sin necesidad de pegar, como en el anterior método, pegar la planta y pegar el frente, ¿sí? Este sistema me va a permitir trabajar directamente sobre el papel, partiendo de la fachada, por ejemplo. Por eso voy aquí a dibujar primero la fachada.
Miren lo que se va a hacer. Esta sería la fachada. Por decir algo, estos planos usted los tiene en escala 1:100, pero esta perspectiva de aquí la puede hacer en escala 1:10, en escala 1:20, y va a estar directamente desarrollada sin que se salga de estos límites. ¿Cómo les parece? De manera que yo mismo puedo colocarme esos límites. Listo. En forma general, para ir luego a la parte rígida, a la parte matemática, lo que yo planteo primero es en planta ubicar el observador, ¿cierto? Aquí recuerdan ustedes que dibujábamos el plano de cuadro visto de planta, sería una línea. Como es una perspectiva interna, el observador debe estar ubicado dentro de este espacio que está entre las dos paredes. Yo no me puedo salir de aquí porque entonces no estaría haciendo una perspectiva interior, como el caso anterior. Entonces, les recomiendo la posición del observador en alguno de estos espacios sin que tenga que ver o equidistar o colindar con una línea de otro muro. Es decir, esta posición aquí no sería la más conveniente. Busquen una posición libre de tal forma que este observador, el punto principal, esté libre en el espacio y así poder trabajar mejor el desarrollo de la perspectiva. Dicho que ya ubico el observador aquí, voy entonces a trazar el rayo principal. Recuerden, rayo principal con el fin de ubicar la posición del observador en una posición pues correcta. Recuerdan entonces la parte anterior donde tomábamos la distancia mayor que está hacia P. En este caso, esta sería la pared derecha de la alcoba, esta es la pared izquierda. ¿Cuál de las dos paredes está más alejada del punto P? Correcto, es la izquierda. Entonces, tomando como base la izquierda y trazo el ángulo, recuerdan bien que tiene aquí 30 grados y del otro lado los otros 30, ¿cierto? Y que a esto denominábamos como cono visual. Y de esta forma garantizamos que el objeto, observenla ahí, está ubicado dentro del cono visual. Bueno, de esta manera entonces ubico la posición del observador. Estamos claros ahí, ¿verdad? Yo estoy en escala 1:100, supongamos. Tomando la misma escala, entonces voy a tomar la medida que hay de aquí, desde B hasta P. Esa medida, esta distancia desde B hasta P, la voy a tomar en escala 1:100. Pongamos que a mí, no a todos, tiene que darle lo mismo, me dio 7 metros. Listo. Esto es lo único que voy a tener en cuenta. La distancia entre P y B es igual a 7 metros.
para mí. A ustedes seguramente le pueden dar más o menos, pero el ejercicio consiste en hacer este planteamiento y medir BP. Recuerden, BP es la medida. La teoría entonces dice que esta distancia BP es equivalente también a la ubicación de los puntos de medición. Eso es todo. Y de ahí entonces ya se pasa a desarrollar aquí la perspectiva interior sin ningún problema. Entonces, si ustedes están utilizando un formato, pueden hacer este dibujo en un papel aparte, muy pequeño, no necesitan ser tan grande, y tomar todo el frente, si usted está utilizando un formato, colocarlo completo en el formato, completo, que quede total, completo el dibujo dentro de ese formato. Van a ver que ustedes no van a salirse del contorno de esta fachada. Toda la perspectiva será hacia adentro, no hacia afuera, y eso garantiza pues que la perspectiva se puede hacer en cualquier formato. ¿Listo? Entonces entremos a el programa y vamos a hacer el ejercicio de forma matemática. Entonces este sería el taller 2, la fecha del lunes. Vamos a recordar esos elementos principales del sistema cónico y vamos a desarrollar el sistema cónico central mediante el método de medición partiendo del sistema diédrico, que vamos a evaluar pues la limpieza del trabajo, la expresión, la comprensión de los procesos, la presentación, la construcción y el proceso que están desarrollando. Esta clase va a tener dos fases. La primera, que es esta parte teórica relacionada con la construcción de esa alcoba, y ya les voy a dar los planos de la que van a hacer ustedes. Y la segunda parte, el martes, lo dedicarán para darle la expresión a esa alcoba. Entonces tiene dos procesos, uno construcción el próximo lunes y el martes estarían haciendo la parte de expresión, y continuaremos pues con el otro método, ya pasando a lo que se diría perspectiva estimativa. ¿Listo? Bien, como acabo de explicar entonces, en escala 1:100, escala pequeña, vamos a dibujar la planta y el frente, el sistema diédrico de esa alcoba. Aquí la tienen. Primero hagan la lectura del plano. Pues aquí ustedes pueden ver que hay una entrada, en la parte superior hay una ventana de 2 metros y dentro de la habitación hay una columna de 50 por 50. En el frente podemos ver la puerta, no importa que tenga esta altura. Es un ejercicio. La alcoba pues tiene una altura de 4 metros y aquí pueden ver la ventana que se está proyectando aquí. ¿Listo? Ok. Bien, esta ventana, pues le voy a quitar esto porque la ventana realmente está tapada una parte por la columna. ¿Listo? Bien. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto principal. En este caso vamos a ubicarlo sobre esta parte.
Recuerden lo que dije para poder ubicar el observador. Traten de no colocarlo aquí, por ejemplo, que está relacionado con la columna, ni tampoco en esta línea donde está relacionado con el muro de la puerta, en un espacio que puede estar libre y entre las dos paredes, la izquierda y la derecha. Pues voy a ubicarlo aquí en esta posición. Observen, trazo una línea que sería el rayo principal. Ese es el primer proceso para ubicar lo que sería el punto P. En este punto, recuérdenlo, punto principal se denomina. Bien. Listo. Ahora tomamos como lado mayor entre estas dos paredes, la izquierda y derecha, pues ya pueden observar que la mayor es la izquierda. Entonces vamos a trazar una línea que tenga a partir de este punto un ángulo equivalente a los 60 grados. Aquí está 60 grados, ahí 60 grados. Recuerden, hay que tener aquí quedó mal colocada, vamos a volverla a hacer. Alargar un poquito aquí, ahora sí. Entonces trazamos de este punto una línea de 60 grados, ahí están los 60 grados. Recuerden, los grados se toman dependiendo de la posición de la línea que se está trazando. En este caso estoy diciendo 60 grados. Miren de dónde a dónde estoy midiendo, es decir, la escuadra que usted va a colocar la pondrá con base a los 60 grados en la parte superior o 30 grados en la parte inferior. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi trazo. Listo. Ahora este punto que está aquí, pues ya le puedo llamar B. Voy a ahorrar aquí para que quede exacto. Ese sería el punto B. De esta manera entonces ya tengo una posición correcta del rayo principal. Listo. Voy a repintar este rayo para que ustedes lo tengan presente. Un momentico aquí. Este sería entonces el rayo principal. Ahora, ¿qué debo hacer? Tomarle la medida en escala 1:100. Voy a tomar la medida que hay de este punto a este punto. Ahí tienen, ¿cuánto? 9.1. 9.1 metros, unidades, kilómetros, lo que ustedes quieran, dependiendo de la escala que estén manejando. Estos 9.1 tampoco es necesario que tomen literal el valor, pueden redondearlo a 9 metros sencillamente. Entonces vamos aquí a ubicar ese valor
en esta parte de 9 metros. Vamos a ponerla así, 9 metros. De acuerdo pues a la posición que hemos ubicado aquí. Recuerden que esa posición va a variar de acuerdo al punto donde usted lo esté ubicando. No es igual al valor que yo tengo aquí. Que quede claro, porque si usted está haciendo lo que yo estoy haciendo, por algún milímetro, un movimiento aquí que usted no puede calcular, el valor va a variar. De manera que, ojo con eso. Céntrense es en el proceso. Repito, ubicar primero el punto P, luego trazar una perpendicular que es equivalente al rayo principal, tomando como base el lado más separado a P, trazar el cono visual, fíjense aquí los 30 grados o 60 grados acá, y de esa forma ubico el observador B. Cuando ya he hecho esto, sencillamente mido la distancia del rayo principal de P a B y ese valor, en este caso 9.1, pues lo redondeo y lo dejo como 9 metros. Y observen lo que dice aquí abajo. BP es el rayo principal equivalente a 9 metros y a su vez equivale al punto de medición. Listo. Siguiente paso ya es trazar la fachada tal cual, mírenla ahí, ¿sí? La fachada que está acá, pero la van a hacer en una escala doble, ojalá al doble, al triple, pero sean conscientes de eso, de que usted está duplicando. Por eso es mejor utilizar la escala. ¿Listo? Si yo tengo aquí escala 1:100, lo puedo hacer aquí con una escala, digamos 1:20, los 4 de altura, con la escala, tomo los 4, no es más, y queda ya cuadriplicada, duplicada la fachada. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a trazar aquí los elementos, perdón, que si ustedes recuerdan bien, en fachada, los elementos que tiene la perspectiva, que son la línea de tierra, muy bien, aquí está la línea de tierra, y la línea de horizonte. ¿Dónde coloco la línea de horizonte? ¿En qué parte? Recuerden que estoy dentro de la habitación, por tanto no puedo salir de ella, la línea de horizonte, y tampoco exagerar y ponerla demasiado bajo. Sencillamente la voy a poner a una altura intermedia que me garantice pues que pueda ver la perspectiva de forma interior. La puedo poner ahí. Entonces yo tengo aquí, voy a anotar para que quede claro. Voy a poner aquí, pongo acá más bien, y aquí. Entonces esta se llama línea de horizonte y esta se llama línea de tierra. Listo. ¿Qué me falta? Ubicar en fachada. Recuerden que el rayo principal en fachada se ve un punto. Entonces, ¿dónde lo debo ubicar? La misma distancia que hay del lado derecho hacia P,
es la que debo ubicar aquí. Y de esa forma ya he colocado el observador. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer así. Esta misma distancia, es decir, de este punto a P, es la que voy a colocar aquí. Miren, por supuesto es un punto, ¿no? No es la línea, es un punto. Ahí lo tengo. Ese punto es equivalente, repito, a la posición que tiene el rayo principal. ¿Cómo se llama ese punto? Entonces ustedes ya me lo deben decir en forma automática, ¿cierto? Se llama BP, BP, porque estamos hablando en una vista frontal. Listo. Creo que hasta ahí vamos muy bien en el desarrollo de la perspectiva. Es muy sencillo, no es nada complicado, es solamente colocar puntos ya calculados y luego viene el proceso, que es también mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, finalmente voy aquí a alargar un poco esta línea. Van a hacer lo siguiente. Recuerden que la distancia que medimos de B a P es 9 metros. Bien, en la fachada van ustedes a trazar a partir de BP hacia la derecha el valor de 9 metros. Le pongo 9. Voy aquí a señalar con una línea ahí. Es decir, de aquí a aquí hay 9 metros, que es el valor que encontramos del rayo principal. Ese punto le voy a llamar M1. ¿Listo? Que quiere decir punto de medida 1. ¿Listo? Si me cabe dentro del formato que esté utilizando, también lo puedo hacer en el lado izquierdo. Es decir, tomo el valor de aquí, desde el rayo principal como punto, hacia el lado izquierdo, 9 metros. Y trazo una linecita para identificar el punto. Voy a correr esta, me quedó eso, y voy a correr también un poco perdón, la línea de horizonte. Entonces este punto se va a llamar, vamos a llamar aquí M2. ¿Listo? Bueno, aquí voy a borrar y le voy a poner M2. Entonces tenemos dos puntos de medición al lado y lado. Ahora bien, recuerden que de BP a M1 o de BP a M2 es el equivalente a la distancia del rayo principal, que sería 9 metros. Recuérdenlo bien. Resulta que a veces el papel o el formato o la tabla o la mesa donde voy a dibujar pues no tiene suficiente espacio como para ubicar los puntos de medida. Entonces no hay problema. Usted puede tomar la mitad de la distancia de BP. En este caso, ¿cuánto serían la mitad de 9? 4.5. Entonces yo puedo colocar desde BP hacia el lado izquierdo o derecho, voy a colocar
4.5. Ese punto, ustedes ven ahí, este punto, le voy a llamar punto M2 medio. Entonces voy a copiar aquí, le voy a poner aquí M2 medio. ¿Listo? Es decir, la mitad de la distancia que hay entre BP y M2, o sea, la mitad del rayo principal. Fíjense que esto me va a facilitar mucho porque ya tengo el punto de medida medio dentro del formato y puedo trabajar. Lo mismo ocurre en caso contrario de el punto que ustedes tienen como M1, ¿sí? Pues no les cabe el formato, entonces lo pueden colocar al lado derecho, 4.5. Este sería el punto M1 medio, ¿verdad? M1 medio, o la mitad de M1. E incluso pueden dividir o tomar la cuarta parte y colocar otro punto que diga M1 cuarto. Listo, esto es solamente la ubicación de los elementos para iniciar el proceso de perspectiva interior por medición. Está claro. Si hay alguna inquietud en esto o hay algo no muy comprensible, pues sugiero devuelvan un poquito el video, que en todo momento lo estoy diciendo para que usted lo tenga muy en claro. Esto es un proceso matemático, sí, es rígido, pero es importante dentro de la perspectiva, porque así usted sabe cómo desarrollar proporción, cómo visualizar muy bien un elemento y cómo comprender en realidad el espacio en 3D, porque van a ver en los trabajos anteriores que hay mucha dificultad en graficar un espacio. Entonces aquí con esto lo estamos aprendiendo. Listo. Esta sería la manera como ustedes tendrían que trabajar en su formato. Imagínense todo este cuadro blanco sea el cuarto de papel o el pliego que ustedes tienen o la hoja de papel. En la parte izquierda estarían dibujando la planta y el frente tal cual como ustedes lo ven en escala 1:100, más pequeño. Fíjense que en este papel, en el caso mío, los puntos reales de medición, el M1 y M2, pues no me caben. Entonces opté por tomar los puntos medios. Eso no va a implicar en nada, ni me va a cambiar en nada, se los voy a demostrar en el proceso de la perspectiva. Vamos a iniciar entonces comprendiendo que cada punto de estas paredes, cada punto son líneas que serían las aristas de la habitación. No voy a necesitar dibujar o darle nombre a cada punto porque ya ustedes comprendieron que representa una línea. Miren, aquí se puede ver cada punto proyectado es una línea. Entonces se trata de que en este espacio coloquemos esas líneas ya en perspectiva. Voy a explicar el primer proceso y ese proceso
lo van a aplicar en todas las líneas porque es el mismo, y al final obtendremos la perspectiva. Vamos a comenzar entonces con esta pared de aquí que tiene, tiene 2 metros, 2 metros, 2 dice ahí, 2 metros. ¿Listo? Voy a hacerlo muy despacio. Entonces, opto por tomar esta esquina, que es esta esquina, ¿sí? Ubicándome pues en el plano, es la proyección de esta pared en el plano frontal. Recuerden que hay 2 puntos en el frente, que esto es frente, y estoy tomando aquí las medidas en planta. Entonces tomo este punto y lo primero que hago es trazar una fuga. Esto se llama una fuga o una visual. ¿Listo? Aquí tracé la visual. Creo que no hay ninguna dificultad en ese principio. Siguiente paso, a partir del mismo punto donde yo tomé la distancia, a partir del mismo punto que yo tomé la visual, tomo también hacia la derecha, ojo con eso, hacia la derecha, voy a tomar el valor de la pared, que es ¿cuánto? 2. Pero resulta que cuando yo mido a la derecha me estoy confrontando con un punto medio. Eso significa que la distancia de profundidad 2 debo reducirla a la mitad, es decir, 1. Entonces aquí tomo, 1. Esta distancia que está aquí, 1, aquí ya está tomada, 1, es la mitad, repito, de la profundidad de esta pared. Después de haberla tomado, tomo la intersección de los dos y trazo una fuga al punto de medida medio. Mírenlo ahí. Estas dos líneas van a intersectar en este punto. Ese punto me está diciendo que la pared de 2 metros está aquí en perspectiva, tal como lo que necesitábamos. Repitamos el proceso. Voy a borrar aquí estas líneas y voy a volver otra vez. Entonces recuerdo que estamos trabajando en mi caso con punto medio, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces el proceso inicia con una línea, una visual, que se traza desde la base del piso de la fachada. Entonces una línea, una visual que sale de BP a la esquina del primer muro que tiene la habitación. Esa sería la visual. Luego tomo la medida de profundidad que tiene la pared. En este caso tiene 2 metros y esa medida la tomo a partir del mismo punto que tracé la visual hacia la derecha. Ojo, si estoy tomando la medida hacia la derecha, el punto de medida que debo tomar es el de la izquierda. Eso 1. Y 2, tener en cuenta hacia qué punto me estoy refiriendo, en este caso a la mitad. Cuando esté a la mitad quiere decir que esa profundidad de 2 debo tomarla a la mitad, o sea 1. Partiendo de ahí, lanzo una fuga al punto de medida medio e intersecta a la visual, y ese punto de inserción es la pared en perspectiva. Usted lo puede hacer aquí abajo
Si quiere lo puede hacer arriba también, perdón, con otra visual, miren, y con la misma intención de 1 metro, porque es la mitad de 2, y lo lanzo al punto medio. Ustedes van a darse cuenta que al unir estos dos extremos de intersección, este con este de acá, queda exactamente la línea, que en este caso pues quedó un poquito pegada, pero esa línea me representa el muro, aquí el muro o la pared que estaba sacando. Bien, ¿qué pasa si yo tengo el punto de fuga real? Vamos a verlo acá. Aquí está el punto real. Entonces, voy aquí a real, a ponerlo bien para que lo observen. Si alcanza a tener usted una regla que vaya hasta ese punto, pues no hay problema. La idea es que se trabaje sobre un formato, así sea lo más estrecho. Por eso trabajé con puntos medios, para no estar haciendo este ejercicio que estoy ahora moviendo la pantalla. Entonces trazaría, repito, una visual aquí, y en este caso voy a tomar 2 metros, la misma distancia, y lo lanzo al punto real. Miren, con esto les estoy demostrando que está intersectando en el mismo punto de profundidad de la pared. Entonces no hay diferencia si trabajo con medio, trabajo con cuarto, trabajo con real, es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que tener en la cabeza? Que la distancia, la profundidad, debo reducirla de acuerdo al punto medio donde la lance. Bien, en resumen, el primer proceso consiste, repito, en trazar primero una visual al punto donde voy a encontrar la profundidad, tomar la medida desde ese punto, dependiendo del punto de medida, y lanzarlo al punto de medición. La intersección con la visual me daría entonces la profundidad de esa pared. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer visible esa primera pared para que vayamos visualizándolo. Entonces sería esta pared, observen, es la que ya hice primero, para tener en claro cómo va quedando la perspectiva. Ese es el primer proceso. Listo. Segundo proceso, segunda parte, segundo proceso. Atención a eso. Voy a hacer ahora esta pared de la puerta, esta de aquí de la puerta va de pared a pared y tiene 1 metro. De hecho, aquí está la proyección de esa pared donde está la puerta. Aquí la tengo en color negro, vertical, lo que sería la puerta. ¿Qué debo hacer? Lo mismo. Primero, trazo una visual desde B a la esquina donde sale la puerta. Recuerden que lo pueden hacer tanto abajo, si quieren, como arriba. Mírenla ahí. Primero, una visual. Si vamos en este orden, las cosas se van dando muy fácilmente. Luego, tomo una paralela desde la última intersección a cortar con la visual que acabo de trazar. Mírenla bien. Repito, tomo una paralela
desde la última intersección hasta tomar la visual. Y ustedes se dan cuenta, al unir estos dos puntos coinciden exactamente y tendré ya dibujado lo que sería exactamente la pared de la puerta. Para hacerla visible la voy a repintar. Aquí la tienen, miren la puerta. O sea que ya vamos haciendo esta pared y la de la puerta. Bien, ahora vamos a tomar la medida de profundidad de la siguiente pared después de la puerta, que tiene 3 metros. Usted puede tomar la medida 3, pero mucho cuidado de dónde la está tomando, o tomar la medida desde este punto hasta el fondo, que serían 5 metros. Ambas distancias son válidas, como pueden ver, pero en el proceso debe tener en cuenta cómo tomarlas, cómo sacarlas. Para que haya mayor claridad y facilidad, vamos siempre a tomar las medidas a partir del plano del cuadro o de este punto hasta el fondo. En este caso serían 5. Entonces voy a tomar esa medida a partir de una visual primero, que ya está aquí, ya la pueden ver, desde el punto donde voy a tomar la medida. Luego tomo los 5 de profundidad, pero recuerdo que el punto de medida es medio, por tanto la mitad de 5 sería 2.5, y lanzo la fuga al punto de medida, donde me corta a la visual, ojo, a la visual de donde medí, de donde tomé la medida. Este punto que intersecta aquí sería el fondo. Recuerden que lo mismo que hago aquí lo puedo hacer arriba, no es necesario, pero si quieren lo podemos hacer. Recuerden, primero la visual, luego tomo la distancia o profundidad de este punto hacia la derecha, siempre recordando que aquí tengo el punto medio 2.5, y lanzo la visual, la fuga al punto medio. Intersecta aquí, mucho cuidado, a la misma visual desde donde inicié la medida, no vayan a equivocarse. Entonces esta profundidad, desde aquí trazo una línea paralela que me va a cortar a la visual de la proyección de la puerta, donde está la profundidad que quiero hallar. Entonces aquí intersecto, trazo una perpendicular, y aquí tenemos ya la medida o la profundidad, de esa pared. Para poderla visualizar, pues la voy a repintar. Aquí está, mírenla. Exactamente. Recuerden, desde la visual que corté, debo llevarla hasta la visual que corresponde a esa pared. ¿Listo? Siempre recordando pues que estoy tomando medidas a partir de este punto. Así es mucho mejor, mucho más claro. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente pared, que mide 4 metros, es profundidad 4 metros, y es donde se inicia una pared inclinada. Entonces, siguiendo el proceso, y ahí este es el primero, recuerden trazar la visual, tomar medida, pasar a medición e intersectar la visual. Ahora el segundo proceso
es ubicar cuál es la proyección de esa línea, de esta aquí, que sería esta que está acá, y trazarle una visual. Entonces trazo la primera visual a esta esquina. Recuerden que si lo quieren hacer arriba o abajo, perdón, el resultado va a ser el mismo. En este caso solamente trazo la visual y a partir de la intersección del último punto trazo una paralela a intersectar la visual, una perpendicular a intersectar la otra y luego intersectar la otra visual, y tengo ya demarcado lo que sería la profundidad. Para poderla ver, la voy a repintar aquí, mírenla, esta, y ahí tienen la profundidad que habíamos estado buscando. ¿Listo? Muy bien. Continuando, entonces vamos a trazar esta línea que corresponde a un muro inclinado. Por supuesto, recuerden que les decía que perspectiva central no solamente es a un punto de fuga, pues este plano inclinado genera otro punto de fuga, pero no lo vamos a encontrar en este proceso, sino que vamos a trazar este muro que tiene 350. Miren dónde está desarrollándose y me ubico a partir de este punto aplicando el proceso. Trazo entonces una visual a la esquina de donde voy a medir, y si quiero hacerlo arriba también lo puedo hacer. Listo. Enseguida tomo la profundidad de 3,5. Entonces trazo a partir de este punto hacia la izquierda. Ojo, aquí cambia las cosas porque voy a tener un punto medio en la derecha. Entonces la mitad de 3,5 sería 1,75 y lanzo a medición contraria. Ese es importante para encontrar la intersección con la visual. Lo voy a hacer arriba también, una línea a partir de aquí hacia acá de 1,75 que corte el punto medio contrario y corte la visual. Ahí tiene. Entonces aquí ya tengo planteado lo que sería la pared. Aquí está la pared de los 3,50, ¿cierto? Y 1, la intersección con el fondo, y tengo directamente ya demarcado lo que sería el plano inclinado o la pared inclinada. Para visualizarla la voy a repintar aquí. Aquí la tienen, miren la pared inclinada y la última pared que sacamos como en perspectiva. Ahí pueden ver entonces en color magenta la perspectiva de esa habitación. Miren que el proceso es muy fácil y que su perspectiva nunca va a salirse del formato, que no necesita nada de hacer proyecciones, solamente un espacio pequeño, un papel moderadamente pequeño, y que pueda usted desarrollar su perspectiva sin ninguna dificultad. Eso sí, basado en los dos procesos. Recuerden bien, cuando la pared es vertical, debo trazar primero la visual, tomar la profundidad y lanzar al punto de medición contrario. Y cuando la pared es paralela o horizontal, en este caso, entonces sencillamente desde el último punto de intersección trazo una pared paralela o horizontal que intersecte con la visual
de la pared proyectada. ¿Listo? Ok. Bien, ahora nos queda por trazar la ventana y la puerta. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Fíjense que no he movido nada en este caso para que las cosas estén muy bien, muy claras. Listo. Vámonos a la proyección de la puerta. Mire, aquí está la proyección de la puerta. Esta línea roja, ustedes ven aquí, es la línea roja de proyección. ¿Qué deben hacer? Recuerden que esta línea está también sobre la pared del fondo y que esa puerta va de pared a pared. Es muy fácil, sencillamente solo tienen que trazar una visual a la proyección de la pared de la puerta. Mírenla, aquí intersectó en este punto que es el donde está la puerta. Si lo quieren hacer en la otra también lo pueden hacer trazando de aquí a este punto y corta aquí a este punto de aquí, si lo ven. Esta línea pues se proyecta acá también como una línea paralela. Entonces de aquí a acá estará entonces la proyección de esa línea. Vamos a poner aquí y que es paralela y perpendicular a él. Para que la podamos ver, voy a repintarla partiendo de aquí y pueden ver la línea proyectada. No necesito tomar medidas, no necesito sino trazar una visual. ¿Ok? Bien. La ventana, muy fácil. La ventana, aquí según el plano, se inicia con la intersección en el plano inclinado. Mírenla aquí. De manera que esta primera parte no se me va a dificultar en nada. Y la segunda parte, la pared está ubicada en línea con la columna. Es decir, esta línea que está aquí corresponde entonces a la proyección de la ventana. ¿Qué hacemos entonces? Bien. Bueno, entonces comienzo con trazar una visual desde donde se proyecta la ventana hasta pues el observador. ¿Listo? Aquí ya pueden ver la intersección con la línea del fondo donde inicia la línea inclinada. Lo quiero hacer igual donde se proyecta la columna. Trazo una visual. Miren aquí la proyección de la columna desde BP. Se supone que hasta ahí llega la ventana, ¿verdad? Listo, ya tengo marcada la ventana. Voy a borrar esta parte para que ustedes observen claramente el desarrollo de la ventana, que sería desde la intersección de aquí. Voy a trazar una paralela. Estoy dibujando aquí entonces el antepecho, ¿cierto? Una paralela aquí. Este sería, perdón, el dintel. Y aquí estaría dibujando donde intersecta el antepecho otra paralela. ¿Hasta dónde debe llegar? Pues hasta esta línea que intersecta en la columna, porque la ventana se supone que va hasta la columna. Entonces, si ustedes observan, ahí está la ventana desarrollada. Es decir, de aquí, aquí, de aquí, aquí, bajo el antepecho, hasta aquí y
queda el marco de la ventana. Para que puedan observarlo, pues lo voy a repintar de color rojo. Este rojo lo voy a poner aquí y se observa al fondo entonces demarcada la ventana. Ahí la pueden observar y aclarar. Este punto pues es el mismo que se proyecta al intersectar la proyección de esta columna. Muy bien, me queda ahora la proyección de la columna. Muy sencillo. Entonces ya tenemos aquí una visual. Vamos a trazar la otra que corresponde al espesor de la columna. Aquí siempre ABP. Y en la parte superior lo podemos hacer porque la columna va de techo a piso. Ahí lo pueden observar. Listo. Este sería, por decir algo, la área o la zona donde estaría la columna. La columna, mírenla aquí en la planta, está relacionada en primer lugar con este punto o con esta pared que es conlinda o está en línea con el extremo de esa pared, que sería para indicar el fondo. Eso mismo lo puedo hacer aquí. Miren, desde este punto llega hasta la parte de atrás de la columna, por eso lo trazo como dice aquí, de la línea hasta el punto me daría el fondo y subo, e igual me tiene que dar en la parte de arriba esa dirección. Miren, ya entonces ya tengo el fondo de la columna. ¿Qué me faltaría? Pues la posición de adelante para dar el espesor a la columna. Esa medida es de 1.5. 1.5. Entonces recuerden, a partir de una visual de la columna mido 1.5 L, mido de aquí 1.5, pero como estoy con punto medio debo tomar la mitad de 1.5, que es 0.75, y volteo hasta el punto medio. Miren dónde intersecta y ahí tengo entonces la columna. Solo tengo que trazar una línea perpendicular hasta arriba. Ahí tengo el espesor, una paralela hasta la otra visual, bajo hasta aquí e intersecto con el inicio, y ahí tienen ustedes la columna. Para que se observe mejor, pues la voy a colocar en color magenta, repintándola aquí. Miren, aquí este y el fondo y el pedacito que sería el espesor de la columna, que sería este de aquí hasta aquí y este de aquí hasta acá. Repintámoslo también para que se pueda ver mucho mejor aquí este pedazo y este pedazo. La parte interna pues no la vería. Ahora bien, voy a mostrar cuál sería entonces la realidad de la perspectiva. Pues sería estas líneas, no las voy a ver porque corresponden al fondo que está tapándose por la perspectiva. Esta línea tampoco la voy a ver, como tampoco voy a ver este pedacito de aquí. Entonces miren, ahí está la perspectiva de la habitación. Muy fácil. Ahora bien, finalmente pues voy a trazar el piso, que sería esta cuadrícula. No se preocupen, no va a pasar nada, es muy sencillo ese trabajo. Para el piso, lo que usted tiene que hacer
vamos a suponer que el piso sea de 50 en 50, entonces vamos a hacer divisiones desde aquí cada 50.5, voy a hacer una línea aquí, luego 0.5 y subo acá, luego hago 0.5, voy a ir marcando 0.5, aquí. Bueno, para hacerlo un poco más rápido, entonces voy a hacer este proceso de ir marcando cada 50 hasta llegar al final. ¿Listo? Pues aquí cada espacio de estos tiene 50. Entonces trazan visuales. Es una visual. Tranquilos que luego nos vamos a tratar de borrar toda esta línea. Es importante pues que ustedes las vean aquí porque hay que considerarlas, de lo contrario no sabríamos de dónde salen. Ya cuando ustedes hagan el ejercicio, ya estas líneas pues las podemos borrar sin ningún problema. Ya les voy a explicar cómo se hace. Listo. Entonces aquí sería la última. Bueno, listo. Ahí están todas las visuales. Fíjense lo fácil que es hacer el piso. Ya, primero, visuales. Listo. Ahora lo que van a hacer es, si el piso es de 50 por 50, voy a trazar entonces a partir de aquí, de este punto, ¿cuánto? Para ir a este de aquí, tengo que trazar la mitad, 0.25. Y lo trazo aquí. Listo. Fíjense que corta la visual aquí. En ese punto solo tengo que trazar una paralela hasta el otro extremo y tengo marcado el ancho del piso. ¿Estamos? Listo. Basta que hagamos un solo piso aquí, una sola baldosa, una sola hilera pues, y ya tenemos el resto. ¿Cómo así me dirán ustedes? Pues sí, miren, después de esto lo que hacen es trazar de esta esquina, pasando por esta esquina, una línea diagonal, ¿sí? Diagonal, que conlleve, que sea, pues que pase por todas las líneas con ese sentido diagonal, ¿cierto? Fíjense que va a cortar todas las visuales que están aquí. En cada visual la corta, miren, la corta aquí, corta aquí, corta aquí. Entonces en cada visual van a trazar una línea, ¿sí? Una línea paralela. Entonces yo trazo, por ejemplo, esta sería la siguiente sería aquí, la siguiente acá, la siguiente aquí, la siguiente en este punto, y así sucesivamente voy trazando líneas en las intersecciones hasta trazar pues la línea, las baldosas que yo necesito. Listo. Entonces estaría ya desarrollada toda la perspectiva. Bueno, repito, esta es la primera parte de la clase que corresponde al lunes. La segunda parte tiene que ver con la expresión. Entonces, en este video voy a mostrar esta primera parte, que es la construcción, que ustedes ya la han visto,
voy a colocar ahora el trabajo que ustedes van a hacer y les voy a mostrar de qué se trata la parte de expresión. Muy bien. Ok, para el siguiente proceso entonces, aquí he borrado todas las líneas que tenía de referencia y dejé solamente este espacio que corresponde a la habitación. Entonces voy a seleccionarlo aquí. Ustedes lo deben calcar, mejor dicho, o si quieren pues hacen lo que yo acabo de hacer, borrar todas estas líneas y dejar solamente el proceso, el marco, el fondo, la perspectiva, como quieran llamar, en donde van a trabajar la parte de expresión. Esto se hizo para llegar a este punto que sería la construcción, para luego pasar ahora a la expresión. Entonces aquí les he colocado la planta y el frente de la perspectiva que ustedes van a hacer, aplicando todos los conceptos que hemos visto con el proceso que hemos visto, es decir, van a hacer la construcción de esta habitación primero, para que luego pasen al siguiente tema, que sería entonces la expresión. Entonces regresen, pausen, tomen las medidas si quieren de esta parte para que empiecen a desarrollar su perspectiva. Ya cuando ustedes terminen la construcción, como les he indicado, van a calcar el espacio y ese espacio lo van a pasar a un papel. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Digamos que este es mi papel y lo voy a colocar para desarrollar la perspectiva o la parte de expresión. Listo. Aquí estoy explicando la segunda parte para que no se preocupen. Voy a hacerlo un poco mejor, que aquí me aparece algo que no necesito. Entonces voy a tomar nuevamente. Bueno, es que aquí hay un problema con este programa. Listo, ahora sí ya lo podemos hacer. Entonces voy a recortar la pantalla, ahora sí, y tengo aquí mi papel para hacer la expresión de ese espacio. Bueno, ¿qué hago aquí? En primer lugar, perdón, se van a olvidar ustedes de estas líneas que son limitantes y que no son para nada agradables, que son estas de aquí. Estas líneas que están aquí las van a cancelar, van a imaginar que no existen, ¿sí? Esto no existe, porque esto es como demarcar, hacerlo un poquito más gruesas para como demarcar la perspectiva, y en realidad la perspectiva no tiene un marco, tiene que ser libre, libre, libre aquí, libre todo esto, como una especie de manchón, que no existe el límite, ¿sí? Esto no existe el límite, y vería, digamos, que la perspectiva como esto, como un manchón.
Mire, estos límites no existen. Estos límites no existen. ¿Listo? Mire, que cambia mucho la perspectiva. Entonces, ahora hagan de cuenta que estas líneas ustedes calcaron o tienen debajo de un papel mantequilla bueno, no sé, como ustedes lo quieran hacer, y a mano van a hacer repintar estas líneas. Aquí me van a perdonar pues que tengo muy poquito espacio para poder dibujar, como si estas líneas fueran digamos que no tuviesen un límite. La parte de la ventana, lo que ustedes van entonces a dedicar es a ambientarlo. Pues que hay una ventana, le puedo hacer una división. Recuerde que la ventana viene hasta acá, por eso hago la división aquí como en la mitad, ¿sí? La puerta, pues la puerta tiene un límite, hay que darle el espesor del muro aquí. El marco que se puede ver acá, la entrada de la nave, incluso pueden dibujar la chapa, y como es tan alta pues tendrá un espacio en la parte superior que sería para ventilación. Vamos a ponerle una especie de rejilla, y este sería pues el muro que tiene esa puerta. Listo, pues también estaría aquí dibujada el piso, aquí el piso. Listo, aquí me quedó mal esta línea. Bueno, listo. Finalmente pues le dan lo pinta. Vamos a pintar aquí esta habitación voy a usar marcador y voy a usar unos colores. Por ejemplo, voy a utilizar un azul, este azul para las paredes. Entonces yo pinto esta pared, miren, con un marcador. No se preocupen de que se va a salir del espacio, de la marca, del límite, no. Y utilicen, si van a usar marcador, un solo sentido en ese marcador. Voy a tomar estas paredes, miren que todas las tomo en un solo sentido, tiro el marcador, ¿sí? En este sentido, no importa que si se salen de ahí no es tanto, perfecto. Y tomo estas otras paredes con otro color un poquito más claro. Ya ustedes deciden cómo hacerlo, qué color tomar, etcétera. Le voy a dar un tono gris a estas paredes de aquí, ¿sí? Tono grisáceo a estas de aquí. Bueno, esta es la puerta, que estas son ya las paredes del fondo. Esta sería el antepecho. Repito, no se preocupen que si usted sale del límite o que no lo pintó pues hasta la línea. Eso es algo que en pequeños nos metieron en la cabeza, ¿no? Vamos a darle un color azul a la ventana, colorcito de este, como para identificarlo, ¿sí? Aquí darle un poco de expresión, ustedes seguramente aprendieron a dar expresión. Y a la puerta le voy a dar un tono ocre, puede ser este, indicando pues que tiene otra puerta. Aquí también les habrán enseñado a expresar maderas,
Listo. A la columna, pues la columna la dejo blanca porque sí, lo importante es que no resalte esa columna. De pronto al cielo raso, para que baje un poco porque esta habitación es muy alta, voy a darle un tono oscuro del mismo verde que utilicé para bajar un poco la altura del techo. ¿Listo? Miren aquí así. Listo. Listo aquí. Bueno. Repito, no importa el límite de esa habitación. El piso pues lo va a dejar en tono blanco. Vamos a comenzar como indicando una parte de lo que sería reflejo. Aquí está este reflejo. Ahí coloqué el color que no era este. Bueno, aquí un reflejo de esto. La puerta también tiene un reflejo, entonces aquí se vería este reflejo del color, y por supuesto las paredes también, en este gris también habría un reflejo aquí sobre el piso. Bueno, ok. Ya cuando hagan esto, pues van a tomar un lápiz un poquito más grueso, ¿sí? Y van a repintar estas zonas que son las esquinas, y vamos a marcar, por ejemplo, aquí el reflejo, aquí, ¿cierto?, el contorno, para identificar todo el espacio. Repito, háganlo a mano, no sé, bueno, que yo estoy aquí con una tabla. Listo, miren, van repintando estas líneas para identificar mejor el espacio. Bueno, me van a perdonar aquí, listo. Aquí vendría la otra y voy a marcar el espacio de la ventana. Importante marcar también la columna. Aquí hay un reflejo de esta columna. Sobre todo el límite de atrás y las esquinas, para que se puedan identificar los planos. Listo, esto es para identificar más fácilmente cada plano. Entonces sería esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta de aquí, y listo. Y quedó la perspectiva como la habíamos hecho. Es más, fíjense que vamos educando la mano, vamos perfeccionando nuestra proporción y vamos haciendo como las cosas mucho más rápidas y con una expresión que identifica un espacio sin necesidad de irnos a esa rigidez de utilizar el rapidógrafo, la escala, la regla, etcétera. Miren, ahí está. Eso es todo. Más adelante ya empezaremos a darle un poco más de expresión con los muebles. Ya estaremos más adelante, les repito, haciendo ese trabajo para que ustedes logren hacer otro proceso dentro de la perspectiva que se llama ambientación. ¿Listo? La ambientación, donde yo le pongo una cenefa, pongo aquí unos faroles, etcétera, etcétera. Y por supuesto, muy importante, más adelante, el trabajo de la figura humana. Es quien me va a dar el espacio, la proporción, el tamaño de lo que yo tengo aquí
para identificar muy bien el espacio. Entonces, mis queridos estudiantes, este sería el desarrollo de dos clases para el trabajo de perspectiva. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, y la siguiente creo que les va a gustar mucho más. Muchas gracias.